que ha cambiado en esta cuadra, ya físicamente ha cambiado mucho, como ha cambiado no solo Aranjuez, sino también Campo Valdez. Yo nací y me crié en un barrio de casas de un solo piso, y ya en Aranjuez no, pues es rarísimo encontrar una casa que sea un solo piso, ya todos son 3, 4, entonces a mí se me perdió como esa idea de mirar hacia la montaña. Otra cosa que cambió muchísimo en la cuadra que se describe en la novela es que era una cuadra interior, donde jugábamos fútbol en la calle, Jamie, Boy, todas estas cosas. Y ahora es una de las que conecta con el puente de la Madre Laura, entonces se volvió casi que una calle principal, entonces ya no tiene esa intimidad que tenía. Y una cosa que estamos viviendo muy jodida, me parece a mí, en los barrios populares, es que se ha perdido ese concepto de esquina, ¿cierto? Ya, obvio, pues por las redes sociales, los centros comerciales. Hay una frase de Juan Manuel Roca que a mí me gusta mucho, que dice que Medellín se debate entre el bien y el mall. Y en serio, ya hay una invasión de centros comerciales que quitó como esa cotidianidad tan bacana que teníamos. Alcohólicos dicen en una canción que en nuestra época las esquinas eran las redes sociales, y eso me parece muy acertado. Bueno, yo me crié en una época en donde ir a la esquina ya era parche, no importa qué horas eran, con quién estaba allá, ya siempre había gente, y había de qué hablar, y había qué hacer, y eso me parece que se ha ido perdiendo. Entonces es muy grave, pero no es Aranjuez, es Medellín y es el mundo en realidad que está en una transformación. Y por otro lado, digamos, los problemas que antes teníamos tan palpables, exageradamente exacerbados en Aranjuez de la violencia en los 90, es muy triste decir esto, y es que pues en Aranjuez han amainado, han rebajado claramente, pero no han desaparecido. Primero no han desaparecido el barrio, pero más de eso se trasladaron a unas periferias más allá, porque en mi infancia pues en realidad Medellín acababa en el Popular, más o menos, ¿cierto? Habían algunas cositas, y ahora el Popular y mucho más Aranjuez y Campo Valdez somos el centro. Bueno, nosotros estamos a 10 minutos del centro en un bus. Entonces todos esos problemas de violencia exagerada y exacerbada y casi telúrica, sí están igual, idénticos y a veces peores, pero ya en otras periferias más encumbradas, porque la ciudad está extendiéndose exponencialmente. Es muy grave, y más grave también que eso haga parte de un discurso gubernamental que pretende maquillarlo con cifras, como por ejemplo que ahora hay mucho menos asesinatos que en el 90. Sí, claramente. Bueno, es que además en el 91 y 92 teníamos cifras de países en guerra, ¿cierto? Los que hoy tiene Siria, por ejemplo. Entonces, bueno, no tenemos esa cifra, pero lo que no nos dicen es la letra menuda. Y es que sí han bajado las cifras de homicidios, pero se han incrementado exageradamente las desapariciones, ¿cierto? Entonces no es que ya no maten a la gente, sino que no la dejan por ahí tirada. En el libro hay una frase que dice: ¿usted qué piensa? El pueblo como que no conoce su historia tiende a repetirla. No, pues es claro y rotundo esa sentencia. Yo creo, y le digo otra cosa, muy intenso, hay incluso, yo creo que esa sentencia también hay que reevaluarla, porque no solo es que el pueblo que no conoce su historia la repite, a veces conociéndola la repite con ganas, pero también creo que si hay una intención de borrar la historia, no solo porque les va muy bien a quienes quieren borrarla, que por lo general es la misma gente que nos ha gobernado desde siempre, para poderla repetir a sus anchas, sino que eso da cierta impunidad que a ellos les interesa. Entonces yo creo que hay un proyecto claro, pero claro, incluso ahora se ha hecho un poco más difuso, pero en los 20 años de gobierno anteriores había un proyecto claro, clarísimo de borrar la historia. Tanto que el Centro de Memoria Histórica estaba administrado por un personaje bien oscuro, que además era un negacionista del conflicto, como era Rubén Darío Acevedo. Y el Archivo Histórico de Medellín
también de Medellín, no de Colombia, estaba con otro personaje que es Enrique Serrano, que también es un personaje que si usted lee esos libros, como el de ¿Por qué fracasa Colombia?, tiene una clara intención de negar nuestro pasado indígena, negro y demás. Entonces, es imposible no pensar que tienen una intención absoluta y total por, no solo por borrar, sino por distorsionar y contar una historia que les conviene a ellos. Y entonces, obvio, no hay la posibilidad de esa reflexión que usted dice. Pero además también vean, yo le digo una cosa, obvio, y yo ya estoy entrando en la edad en que uno todo lo que uno vivió lo extraña, y por extrañarlo tanto, entonces lo nuevo le parece muy tonto. Yo estoy en la época esa en que para uno los pelados no se quedan para nada, ¿cierto? Es el discurso de todos los viejos, que cada vez que nos hacemos más viejos, ¿cierto? Que esta juventud no sirvió para un carajo, eso. Pero eso no, realmente no es así. Y que esta juventud no lea o no haga eso que usted denunciaba de alguna manera, no es esta, es toda. Pues realmente incluso creo que la literatura de siempre ha sido un arte de nicho, y de nicho muy cerrado. Pues hay otras que son mucho más masivas, ¿cierto? La literatura nunca ha tenido su época de esplendor masivo, por decirlo de alguna manera. Cuando fue así, antes era porque se representaba, como los trágicos griegos y después en Shakespeare, era porque se representó y la gente iba a verla representada. Pero la lectura, la literatura siempre ha sido de nicho muy cerrado, del cual después surgen otras cosas. Entonces, a mí no me preocupa tanto que estos pelados no lean ciertas cosas, porque llegará el momento en que esa información les llegue porque leído por otra vía y ya tengan la capacidad y el criterio para hacer esa reflexión. De resto, yo creo que pues ahí vamos, ¿cierto? Lo que usted decía, otro de los temas que trata de que nos pasamos, aquí siempre existe una cosa que es la modernización sin modernidad, ¿no? Un proceso importante y cabalgamos, como usted dice, del arado casi del internet sin transitar el medio. Pero bueno, es lo que hay, ¿cierto? Y con eso es con lo que tenemos que irnos viendo, ¿cierto? Yo soy un poco pesimista en muchas cosas, pero si en algo soy optimista es que hemos sobrevivido a los gobiernos que hemos tenido. Ya, cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Por acá Gilbert, gracias por compartirlo de manera tan amena el contenido del libro. Yo quiero preguntarle algo un poco más de pronto hasta personal, aunque yo sé que eso atraviesa también seguramente lo que escribes. ¿Qué te gusta leer? ¿Sobre qué te gusta leer? ¿Y qué escritores te inspiran? Y si también escribes sobre otros géneros literarios. Bueno, no, a mí me gusta leer. Que quisiera leer un montón de cosas que casi nunca tengo tiempo, entonces soy como arañando por raticos para leer cosas. Tengo ahí, que lo compré, me gané un bono ahí en la librería y compré Moby Dick, que estoy por leer desde que tengo 20 años, nunca he tenido tiempo. Y ya que lo compré, vi porque es que nunca lo he leído, es que tiene como 1000 páginas, ¿cierto? Hay que yo entregué una vacación para leer Moby Dick y nunca he podido. Pero ahí lo tengo. Es para el día que me jubile. Tengo que leer mucho por mi trabajo. Yo leo mucho geopolítica, leo mucho toda política también, leo mucha historia. Ahora estoy dando un curso en el ITM sobre historia de Medellín, entonces leo mucho este tema, ¿cierto? Muchas cosas de gente que sí es muy interesada mucho de la historia de Medellín. Este man, yo creo que el man que más sabe sobre los apellidos en el mundo, ¿cierto? Entonces leo mucho de eso, mucho porque es mi trabajo, entonces tengo que estar leyendo y releyendo muchas cosas, muchas. Y ya por gusto estoy, ahora últimamente, pues los últimos 2 años estaba muy enganchado con la literatura colombiana, que como en la vida la tenía como muy descuidada, estoy leyendo todo lo que puedo de aquí, sobre todo los nuevos y de las nuevas que están escribiendo
escribiendo mucho, Estefanía Carvajal, Lorena Salazar Mazo, que es tremenda, Juliana Javier, bueno, aquí hay una muchacha escribiendo cosas magníficas, Sara Jaramillo, bueno. Entonces eso es lo que he estado como leyendo últimamente, y a los hombres tan grandes, Miguel Rivas, que es el más grande, Pablo Montoya, ya todo. Y qué escritores me han influenciado rotundamente, vean, le cuento un poco. Yo descubrí algunas cosas que me llamaban mucho la atención cuando empecé a leer, porque yo no había leído un carajo hasta los 19 años. Ahí fue que empecé, porque por mil cosas que le he contado en otras ocasiones terminé estudiando filosofía y letras. Pues yo no sabía ni qué era eso. Entonces ahí unos compañeros que amo con mi locura, que son Juan Diego Villagricial, me mostraron lo que era la literatura. Entonces empecé con cosas que me llaman mucho la atención, como Cortázar, que todavía lo sigo defendiendo como cuentista, me parece una genialidad. Me acuerdo que en la universidad leí Rayuela, yo creí que nadie iba a escribir nunca un libro más grande que ese, y después lo leí hace como 5 años y dije que era lo que me gustaba de eso, porque ya no me gustó ni cinco. Pero bueno, eso pasa, no va creciendo también. Pero el cuentista y la cuentística de Cortázar para mí fue, pues, meridiana. O sea, eso me mostró que la literatura era una cosa mala. Y ahí me enganché con eso, me creó una conciencia social muy importante. Hablé de Eduardo Galeano, ¿cierto? Sobre todo un libro, obvio, de las venas abiertas de América Latina, pero sobre todo un librito que él tiene que se llama Días y Noches de Amor y de Guerra. A mí ese libro me encantó y dije que por ahí podía ser. Pero me voló la cabeza en 1000 pedazos cuando yo leía a Rulfo. A mí Rulfo sigue siendo como el más grande de todos, ¿cierto? Con ese estilo, con esa economía en las frases, con ese deslumbramiento que yo le di a Pedro Páramo en la mitad del libro. Los que no lo han leído me lo voy a tirar en el libro, pero bueno, para que me invitan, ¿sí? Como en la mitad me doy cuenta que todos los que estaban hablando ahí están muertos, y yo dije, madre, que es que esto se puede hacer, ¿cierto? Entonces, para mí Rulfo sigue siendo uno de mis escritores de cabeza, lo leo constantemente. Ahora estoy dando un taller de escritura en Confenalco, en Castilla, y lo hace sobre todo en mirar los trucos narrativos de Rulfo. Entonces es impresionante. Y tengo otros dos que son fundamentales, y es don Mario Escobar Velázquez, que es un escritor antioqueño muy poco conocido, ahora por suerte lo están reeditando, pero cuando yo leí Cuando pase la alma sola, ahí cerré ese libro y al otro día dije, yo tengo que escribir así, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y me leí toda su obra, me la releo constantemente, creo que es el escritor más grande que tenemos nosotros y menos valorado. Y entonces es otro que siempre, en mi casa siempre hay un libro de Mario Escobar Velázquez empezado, que yo lo estoy leyendo y lo repaso la obra de arriba a abajo una y otra vez. Y el mejor escritor del mundo que nunca ha escrito un libro de literatura, que es Rubén Blades. Rubén Blades sí es como mi santo patrón, pues, en todo. De hecho, la estructura de la novela Las Travesías sigue la estructura de la obra que llama Maestra Vida, que son 3 CDs, bueno, son 2 CDs, pero después hace una continuación en un tercero que cuenta la historia de una familia durante 3 generaciones. Entonces él también es muy importante. Y otros dos que habría ahí que también los tengo siempre fue Ernesto Sábato, incluso yo hice la tesis en el pregrado sobre las 3 novelas de Sábato, y Dostoyevski también, que lo leo, ese sí no tan constante porque sus libros son gigantes, pero bueno, sus 2 libros más que a mí más me gustan. Pero sí, ahí está siempre, y cada rato me sorprenden cosas y hago frases, y tal que después las leo y yo, esto es puro Dostoyevski. ¿Cierto? Bueno, muy atrevido yo creer que escribo parecido a Dostoyevski, pero bueno, en la idea general se parece, en el estilo nunca, ¿cierto? Entonces sí, esos son como mis superautores, pero yo estoy leyendo constantemente lo que salga, y se están haciendo cosas muy bacanas aquí en Colombia y Medellín en específico están gozando de muy buena salud literaria. Gilmer, ¿y has estado en talleres de escritores? O sea, mencionabas que das un taller de escritores. Lo doy yo.
Sí, sí, No, de taller de escritores. eso, como en todo este país, cuando uno no sabe qué hacer, lo ponen a dar un taller. Yo nunca estuve en un taller, pero sí estoy dando uno en Confenal. Lo que va a hacer. Muy bien, creo que también hay una narrativa de todos estos, digamos, autores de los que has bebido y es particular porque cuando empezamos la obra, es como con una serie. Creo que yo en 2 momentos me senté y terminé la obra. Y lo mismo pasó porque cuando llegué con la obra ya no estaba. Y estaba mi mamá sentada, conectada con la obra, que por cierto te envía muchos saludos, y la revisó 2 veces. Y particular como lo que ella me dice es que tantas vidas, tantos mundos en una sola obra. Entonces, cómo esa narrativa permite evidenciar precisamente esa escuela del saber y esos autores de los que has bebido. Cuando uno revisa la obra también surge, digamos, en aras de esa intimidad del escritor. Como les digo, es un privilegio porque después de mirar la obra, de conocer la obra, poder estar compartiendo con el autor, quienes estamos en esta sala, precisamente convierte en un momento significativo. Y el tema de ese, cuando se hace momento de escritura o de ese ritual que tengas de escritura o de cuando te sentás a escribir, ¿tenés alguna forma voy a poner esto, voy a tomar esto, voy a sentarme en algún momento en específico? ¿Cuál es ese ritual de escritura que tenés? No, ya por suerte ninguno. Yo al principio empecé a escribir y, claro, con esos delirios de la juventud, yo decía que tenían que escribir de noche y no sé qué. Pero después llegó la vida y me pasó por encima y me puso a trabajar y ya. Trabajar quita mucho tiempo para escribir, entonces nada, yo ya escribo, lo que sí es que trato de ser muy disciplinado y yo escribo diario, pero es en el tiempo que tenga. A veces escribo por la mañana porque puedo por la mañana, otras veces por la noche, a veces en un hotel, a veces eh, me pasa una cosa muy tesa y es que hay días, en serio, como hoy, por ejemplo, que tengo todo el día full y salgo a las 10 de la noche y llego mamado, pero aunque sea mamado, escribo un renglón que al otro día borre, ¿cierto? Como porque si no me siento que estoy perdiendo la vida. Entonces, todos los días escribo, pero ya no tengo ningún ritual. No es un ritual, es un vicio que me acompaña, es que fumo mucho, entonces lo que sí es que trato de escribir siempre donde pueda fumar porque eh, eh, si no me desconcentro mucho pensando en que tengo que fumar, mientras que si estoy donde pueda fumar, voy fumando y escribiendo. Entonces, eso. Pero lo único es escribir constantemente todos los días. Lo otro, y también entendí eso. Yo, cuando al principio que cometía ciertos versos y demás, y que era de noche y que no sé qué, me di cuenta que si uno se impone ese rigor, lo que está buscando es excusas para no escribir. Entonces, que lo que tenía era que escribir cuando pudiera, como pudiera y tal. Y eso hago. Y también aquí estoy hablando con ustedes y tapen en el menor momento se me ocurre alguna cosa y entonces uno en realidad está escribiendo todo el tiempo. Por suerte una amiga me enseñó un truco y es hacer un grupo con ella, eliminarla a ella y quedarme con el grupo yo solo. Y ya ahora con eso me mando mensajes yo mismo cuando se me ocurre cualquier cosa. Antes era como loco buscando un papel para anotarlos, pero ya con el WhatsApp y ese grupo me salvó la vida. Se llama Yo y Yo. Y particularmente, digamos, a las personas que les gusta escribir, ¿qué le recomendarías a las personas que están incursionando en esto de la escritura? Recomendación, algo que debieran tener presente que les pudiera sugerir. No, yo siempre les digo una cosa que es una obviedad, pero en la explicación van a ver que no es tanta, y es que a escribir no se aprende sino escribiendo. O sea, eso sí es bobada. Lo que pasa es que más que un consejo es una prueba y yo no se las digo, se las dice alguien que sí es muy teso que se llama Ralph Bradbury. Y Bradbury decía, vea, si usted de verdad siente que quiere ser escritor, lo reto a que escriba 52 cuentos malos, uno cada semana de un año. Yo le leí eso a Bradbury y dije, "Ve, yo lo voy a hacer". Y me lo impuse y yo escribí 100 cuentos malos. Y haciéndolo entendí lo que les acabo de decir, que es una obviedad. Y es que es muy teso usted escribir 5 cuentos y saber que son malos y animarse para el sexto. Pero es más jodido animarse para el 31, cuando sabe que hay 30 malos que lo preceden, y usted sabe que están malos. Y más teso escribir el 52 cuando usted sabe que lo anteceden 51 muy malos.
Sobre todo que uno diría, el 53 me queda bueno y no, queda más o menos, ¿cierto? Entonces, lo que quería decir él con eso, que yo lo hice y por eso les digo, es que eso crea escuela. ¿M? Ahí usted entiende muchas cosas. Una, si de verdad sí tiene la voluntad para ser escritor, porque pudo haberse dado cuenta que no, yo lo hago mejor montando en cicla. Bueno, hágale en cicla, ¿cierto? O no, yo prefiero cantar, lo que sea, algo que le dé lo mismo que a mí, por ejemplo, mala escritura, y es esa sensación de libertad y es estar en el mundo escribiendo, que ya es distinto al estar simplemente. Eso lo pueden encontrar uno en muchas otras cosas, queriendo, criando la familia, etcétera. Entonces, entendí que hacer ese trabajo de los 52 cuentos era buscar la vocación, si uno sí de verdad la tiene. Y crea otra cosa muy fundamental, que eso sí es tal vez lo único que les puedo recomendar, y es la disciplina. Usted se impone a hacer algo porque eso le trae a usted una satisfacción íntima que, que lo obliga a que mientras esté haciendo eso está bien en la vida y ya viene adelante, empiece a escribir, ¿cierto? Ya creó una disciplina, ya creó la vocación, siéntese a escribir, se aprende escribiendo. Yo he visto, y por eso les digo, y he dado este taller ya este es el segundo año que lo doy, y he visto muchas cosas, y es que no sé por qué con la escritura pasa una cosa que no pasa con otras formas de vida, y es que la gente suele pensar que en la primera les va a salir bien, y eso yo creo que con ninguna actividad pasa. Bueno, sí, con el gimnasio, la gente cree que pagando la membresía de un mes ya van a ser cuajos, y no, no, eso hay que ir y ser constante, ir todos los días, molese primero y tal, y después ya usted empieza a ponerse cuajo. Así es la escritura. Pero de resto yo veo que la gente insiste mucho en muchas cosas, menos en la escritura. Si no le sale bien a la primera vez, ya lo abandona. Y eso es como cualquier otra cosa, casi nada nos sale bien a la primera vez. ¿Mm? Es verdad. No sé si tenemos alguna pregunta en este momento por ahí, tenemos la parte de atrás, por favor. Libro no, pues a mí se me quedaron todas, pues, o sea, eso estoy, no, la cuadrado no, voy a escribir muchos más libros de aquí hasta que me muera, pero no, de la cuadra no, ya ese quedó como quedó, de hecho, no, no, pues, no, porque, vea, por ejemplo, ahora me estaban entrevistando para un programa ahí que va a salir en Teleantioquia y me pidieron el favor de que leyera un pedazo de la cuadra. Y lo leí y mientras lo leía pensaba, marica, yo hoy escribiría esto distinto, ¿cierto? Entonces, por eso le digo, ya de la cuadra no me faltó nada. Es más, el libro va como en la 13ª edición, ¿cierto? Y por ahí como hasta la quinta me llamaba la gente de Random, que es mi editorial, a decirme que tenía no sé qué error, no sé qué, que si lo cambiaba. Y yo siempre dije que no, porque pues ya quedó como quedó. Y es bueno incluso que tenga esos errores, pues porque así lo escribí. Pues con una edición muy buena que ellos hicieron y tal, pero ya lo que fue fue. Yo no, es decir, yo creo que eso sí es lo bacano de tener una editorial y un editor. Que ya una vez salga, yo ya digo, ya esto fue así. Y, y prefiero, yo creo que los errores que uno comete en la escritura se solucionan en el siguiente libro, no en el mismo. ¿Cierto? Eh, ya, ahí, así ya fueron. Lo que me quede por decir lo diré en otro, ¿cierto? Pero ya la cuadra es ese. Y respondo por cada una de las comas que tiene y sobre todo por las que me tragué, ¿cierto? Sí, y por todos los errores que tiene. Seríamos por allí, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Velázquez y más que una pregunta es como resaltar dos asuntos del libro. Eh, un asunto que me parece muy valioso es, por ejemplo, que cautivar a los jóvenes en el mundo de la lectura y la literatura es muy complejo. Quienes trabajamos en bibliotecas, quienes hacemos, digamos, de promotores de lectura, sabemos que eso es complejo, cautivar a la gente, al público juvenil. Sin embargo, tu libro tiene una super acogida
con el público juvenil, ¿cierto? Y eso es muy valioso porque los jóvenes se sienten identificados con esas historias y de cualquier barrio. No tiene que ser pues como el barrio Aranjuez, pero incluso hemos hecho talleres en la Comuna 13, en la Sierra, y con este libro todos los jóvenes se sienten muy identificados. También la manera como está escrito a manera pues muy testimonial, hace que estos jóvenes se sientan, digamos, como reflejados en estas historias de otros jóvenes. Y que también, por ejemplo, el asunto de la violencia es muy igual en todos los barrios. En todos los barrios opera la violencia, digamos, de una manera muy similar. Y lo que hablabas ahora de los desaparecidos, no es que hayan menos muertos en la ciudad, como nos quieren hacer saber, sino que ya no los encuentran. Entonces hay un asunto de desaparición forzada, de desplazamiento forzado, más marcado que en la época de 1980, que es más o menos como la época en la que se refleja el libro. Entonces, quería pues como traer a colación esos dos asuntos que me parecen muy interesantes y felicitarte por esa manera de escribir y animarte para que hagas la cuadra 2, 3, 4, no sé. Bueno, muchas gracias. Sí, no, yo creo que en realidad yo escribí también sobre esa cuadra y sobre Aranjuez, pues porque por una cuestión también de comodidad, pero lo importante era escribir sobre unos temas. Es que, bueno, una cosa en todos los libros y sobre todo en la literatura es una cosa el argumento, que el argumento, pues ese en mi caso, pero la indagación profunda que hay, que es lo que es el tema del libro, eso sí es lo que tiene que ser, tampoco voy a decir pues universal, pero sí digamos más generalizado. Al menos yo quería que sí se me entendiera de lo que estaba hablando si lo leía alguien en Bogotá o en Cali, como en efecto ocurre y mucho más, pues obvio en Medellín, pero que fuera de cualquier barrio popular, que todos nos identificáramos en eso, porque ahora que el señor decía de otros textos que tienen como una temática similar, yo los veía muy alejados de la realidad, ¿cierto? Yo creo que eran o daban cuenta, sí, de la temática como él acertadamente lo dijo, pero no había una profundidad en eso. Es como quien ve la pecera desde afuera, no está nadando en ella. Entonces yo sí quería como que se alzara una voz, que fuera una voz de los mismos del barrio, que contaran su historia. También como dijo una señora ahorita que hay que, no, no fue una señora, creo que fue Doris, que dijo que había que contar mucho de esos temas de Medellín. Yo creo que es que en realidad Medellín son muchas ciudades y habían tenido la voz únicamente la élite para contar la ciudad de ellos y la que ellos se imaginaron que era la otra. Entonces es muy bacano que ahora estemos escribiendo, cantando, haciendo cine, eh, todo desde aquí, que tampoco es toda la ciudad, ni que es la verdad ni es nada, es otra versión que es más cerquita y más nuestra, ¿cierto? Pero que ahí se puede cotejar con la otra y de pronto ahí sí hacerse como una idea más general. Es un reflejo. Un último comentario que me hiciste acordar, creo que uno de los talleres más bellos que emergió a partir de la lectura de la cuadra fue por las emociones, porque la violencia, las múltiples violencias que hemos vivido en Medellín, también ha habido un factor que era importante que revisáramos y que revisáramos todos como habitantes de Medellín. Hicimos una lectura con un grupo de chicos a partir de las emociones y empezamos a identificar odio, venganza, miedo, celos. El capítulo de la chica, no recuerdo cómo se llama, la que tiene un hijo. O sea, se trama una venganza, ¿cierto? Corrompe al hijo. Entonces comenzamos a reconocernos como habitantes de esas emociones también. Y entonces yo y mis emociones y la violencia en el barrio, en la casa, en las relaciones, yo creo que fue de los ejercicios más bonitos que logramos hacer y que fue a partir de los chicos reconocerse como seres emocionales,
nuestros chicos varones y que estábamos atravesados por esas emociones. Entonces, ¿cuál es el lugar de las emociones en las relaciones de mi comunidad? Porque sí es cierto que hay una violencia del narcotráfico y hay una violencia política, pero hay una violencia cotidiana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, muchas gracias porque me hiciste acordar, creo que fue de los ejercicios más bonitos que se trabajaron a partir de la lectura del texto y que los mismos personajes lo presentan. Cocorico lo describes todo el tiempo, pero cuando vimos el Joker, los chicos dijeron Cocorico. Sí, un chico con una situación mental súper complicada, con un sistema de salud que no lo acoge, con una familia que no lo acoge. Entonces mira cómo eso abre el mundo para entender esos otros comportamientos humanos tan disruptivos, ¿cierto? Como un humano, la mirada de lo humano. No, es que si te contara, nos quedan faltando días para contarte talleres. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por este lado? Creo que hay un hilo transversal y es precisamente el tema de la violencia. Algo que mencionabas muy importante y era el tema de que los jóvenes, acercar los jóvenes a la lectura, acercar los jóvenes a la historia y darles un contexto apropiado. Y creo que esta obra tiene un alcance muy interesante porque trasciende fronteras, lo que mencionabas. No solo son las comunidades de acá, es un tema arquetípico casi que de Hispanoamérica. Y pienso que es un tema naciente. Cuando miramos el informe del Instituto Cervantes, hay 496 millones de hispanohablantes. Hay un público potencial muy interesante del castellano que ha vivido muchas de estas experiencias. O sea que hay una deuda una deuda muy, muy compleja con los territorios, porque pasamos en el tema de las guerras civiles que denominamos independencias, y luego empieza la violencia y la violencia y la violencia, y crea todas estas situaciones y contextos no solo en Colombia, no solo en Aranjuez, sino en el mundo. Entonces creo que tenemos una obra que conecta comunidades de todos los territorios en torno a estos episodios de violencia y cómo formular una reflexión. También pensar de cierta manera cómo esta obra puede conectar nuevos territorios, comunidades, y de ahí, digamos, nos decías, es que si yo lo hubiera escrito diferente. Entonces vámonos a Gilmer de hoy y esa obra que estás trabajando, esa Aranjuez, ¿qué nos podrías contar sobre este trabajo que estás adelantando? Pues un poco lo que te dije es, no, ya la novela está escrita, ahora la estamos editando. Ya un Aranjuez, obviamente visto por un man de 40 años, que fue cuando empecé a escribirla, como entre los 40 y los 43, y ahora tengo 45. Entonces ya uno ve las cosas de otra manera. Eh, yo creo que eso es lo que se puede registrar ahí, que sigue siendo el mismo barrio, la misma ciudad, pero el que la ve ya es una persona distinta, con otras apreciaciones, con más, o con nuevos miedos, con nuevas cautelas, con otras cosas, con nuevas valoraciones también de las mismas cosas de siempre. Y bueno, es el mismo barrio en otro aspecto. Y está atravesado también por la idea de la muerte muy tesa de un ser querido, ya otra muerte jodidísima, que va a ser una muerte por enfermedad y desgaste, que es una cosa también muy violenta y muy criminal de la vida misma. Entonces, eso. Pero esa novela, como te digo, ya está lista. Yo ahora estoy trabajando en otra que vamos a ver. Tentativamente se llama Los espantos de mi madre. Vamos a ver cómo queda esa también, que también va a ser de el barrio de Medellín y otras cosas. Bueno, creo que aquí hay muchos lectores que estaremos atentos y que precisamente estar con estas publicaciones en sintonía. Ya vamos hacia el cierre de este conversatorio. Nuevamente invito si tenemos alguna pregunta o comentario en sala. Y creo que cuando leía la obra, tenemos, por favor, si el caballero te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias Helmer por su presencia, por su literatura. En realidad, este tipo de escrito es lo que convida a la gente a leer y en realidad duele a la juventud a leer, que es lo que necesitamos en este país, que el pueblo lea, porque si nos quejamos, nos mantenemos quejando de que no
de que el pueblo no lee, que la gente no le gusta leer, pues este tipo de literatura sí los invita a leer. Muchas gracias por su presencia y les sugiero que por favor su pluma siempre sea investigativa y que nos ayude a tratar y a continuar con el desenmascaro de toda la cantidad de mentiras que nos han dicho la historia de las élites, desde los tales criollos hasta nuestros tiempos. Muchísimas gracias, les deseo muchos éxitos. No, muchas gracias a usted, qué maravilla. ¿Alguien más tiene comentario, pregunta? Muchas gracias. Bueno, vamos, como les decía, ya redondeando en este contexto final. Sabemos la serie de situaciones que dieron lugar a la obra, los momentos, pero Wilmer, ¿cuál fue ese detonante, ese clic que te puso a escribir, a plasmar, a forjar esa primera obra? Si bien sabemos un acontecimiento, la partida de tu hermano, situaciones, momentos de la vida, pero ¿cuál fue ese detonante que vos dijiste, no, me voy a sentar ya a escribir acá este? No, lo que pasa es que la cuadra surgió como otra cosa, pues la cuadra, yo como te digo, estaba escribiendo cuentos y yo quise escribir un cuento sobre un personaje que a mí me trastornaba mucho por su tipo de, su caracterización de la maldad, que era Cocorico. Y yo escribí un cuento sobre él y cuando llevaba como 4 hojas que mencioné lo del revolver, me di cuenta que él era el que había traído esa práctica, al menos lo que se decía, y vi que esto no era para un cuento, sino para otra cosa más gorda. Y me parece que yo le tenía como medio pánico a la novela. Yo decía, eso es un mundo muy inabarcable, muy... pero entonces terminé escribiendo primero ese capítulo de Cocorico y supe que ahí tenía que escribir el del Rebelión. Y ya ahí dije, no, es que en serio yo tengo que escribir lo que toda la vida he tenido en la cabeza, que es la muerte de mi hermano. Y y de último escribí el primer capítulo, de hecho, que me parecía que era bueno asentar esa novela en un contexto, entonces por eso escribí el primero. Entonces, más que detonante para esa novela no hubo, era como seguir en esa disciplina y tal. Lo que sí fue muy teso y fue cuando empecé a escribir y escribí unos versos malísimos y después los primeros cuentos re malos. Fue muy teso porque fue casi como una clarividencia, una epifanía que llaman los místicos, ¿cierto? Y fue que yo sabía que acaba de escribir un cuento que sobre un tendero de Aranjuez al que se le aparece el diablo y tal. Y, y yo sabía que era un cuento muy malo. Pero yo sentí que lo que pasaba entre esa hoja en blanco y yo era casi una revelación, que yo podía hacer lo que me diera la gana. Y lo más bacano del mundo era que yo sabiendo que estaba malo, no tenía ningún castigo porque estuviera malo. Bastaba con que arrugara la hoja si escribía a mano o apagara el computador y no pasaba nada. Y al otro día podía empezar a escribir otro que me pareciera un poco mejor. Esa sensación de libertad, es estar en el mundo sin buscarlo y sin que estuviera alguien encima castigándome el error que era lo que venía uno acostumbrado desde el colegio, la familia, etcétera. Fue y es lo que me hace permanecer escribiendo y me hará permanecer hasta el fin de los días. Y cuando leí, cuando pasé el ánima sola, yo dije, marica, esta es la manera en que yo quiero escribir en mi vida. Ya para terminar, algo que quieras agregar, un llamado, algo que esté entre líneas en esta obra, algo que quieras compartir con quienes están en sala, que de pronto consideres que sea bueno que tengamos acá presentes. No, no para eso. Yo creo que me alegra mucho que haya gente que esté leyendo. Leer es un oficio noble, ¿cierto? Vea, leer es muy teso y los que leemos nos diferenciamos un poco de la otra gente. Pues yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos en este país es que nosotros no nos escuchamos, no nos gusta escucharnos. Piensa en liberar en lo cotidiano cuando alguien le habla a uno y sobre todo cuando quiere increparlo a uno, uno no lo escucha, uno está bregando a ver cómo se defiende. Y por eso también somos tan malos lectores, porque leer es uno escucharse a uno mismo contando una historia y no nos gusta mucho escuchar. Entonces nosotros estamos creando
o haciendo una pausa o saliéndonos del molde para escucharnos un poco. Y siempre que nos escuchemos vamos a estar mucho mejor en la vida, porque la verdad yo creo que todo lo que impulse un poco y mejore un poco nuestra nobleza es lo mejor que nos puede pasar. Lo que si alguna vaina tenemos como proyecto de nuestro paso por el mundo es ennoblecernos y la literatura es un oficio noble, entonces síganla ejerciendo y muchas gracias. Como dicen los franceses y tomando la línea, la nobleza obliga. Son 36 años de nuestra biblioteca filial Juan Zuleta Ferrer. Gracias por compartir esta tarde. Creo que todos nos levantamos felices porque íbamos a la cuadra de la biblioteca a compartir con el autor de la cuadra. Ilmer, mil gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes y la buena. Daniel, muchas gracias.